Capítulo 2. Después de 4 semanas en las que Ignacio regó diariamente la semilla, el terreno seguía igual. Ninguna planta había crecido. Desesperado, removió la tierra y sacó la semilla. Estaba exactamente igual que cuando la había sembrado. ¿Qué habrá pasado? La he cuidado como oro, pero no aprendido, se dijo y empezó a dudar. Quizás todo esto del maestro era una tontera y él estaba perdiendo su tiempo. ¿Qué mensaje de sabiduría podía contener una planta? O quizás la semilla no crecía en su jardín porque él no tenía derecho a su felicidad. Su esposa le había contado que las plantas captan la energía humana y quizás su energía no le permitía crecer. Finalmente, no importaba tanto por qué no crecía. El hecho era que él no lo había logrado. Ignacio se sentía inútil y tonto, y no le gustaba esa sensación. Estaba frustrado y amargo consigo mismo. Decidió regresar donde el maestro y pedirle explicaciones. Llegó a la casa como alma que lleva el diablo. Empujó el portón con un movimiento enérgico. Llamó con insistencia a la puerta y ni siquiera reparó en el jardín cuando lo hicieron pasar casi directamente donde el maestro. «Maestro», le dijo, en el colmo de su impaciencia, «usted me está haciendo perder el tiempo. He invertido 4 semanas regando esa estúpida semilla y no pasa nada. ¿Cuál es el mensaje de sabiduría que debo descubrir? ¿Acaso los empresarios somos malos jardineros? Si en la oficina alguien se enterara de que he estado regando una semilla mágica, pensarían que soy un reverendo idiota. Dejémonos de juegos. Enséñeme sus técnicas de relajación, que es realmente para lo que he venido». El maestro lo miró hasta el fondo de sus ojos y le dijo con calma: «Te di una semilla golpeada por un martillo. Jamás crecerá. ¿Y para qué diablos me dio la estúpida semilla? ¿Para hacer al ridículo? ¿De eso se trata? ¿Para ser feliz hay que humillarse y sentirse inútil?» «Ignacio», continuó el maestro, «los niños son como semillas. Tenemos un potencial inmenso cuando nacemos, como si fuera un árbol de vida capaz de alcanzar las mayores alturas. Pero si nuestros padres golpean la semilla, es decir, nos maltratan, nos humillan, nos violentan y no nos valoran ni nos dan cariño, la semilla no germinará. A lo sumo, si crece, producirá un árbol débil y limitado. Quería que vivieras en carne propia la imposibilidad de hacer germinar la semilla, para que nunca te olvides de este concepto. Sin embargo, a diferencia de las semillas, los seres humanos que han sido golpeados de niños sí pueden crecer, desarrollarse y ser felices. Pero para lograrlo, necesitan conocerse a sí mismos, tomar decisiones de su pasado, tomar conciencia de su pasado y de cómo los afecta en el presente. La primera semilla de la felicidad es el autoconocimiento». Ignacio escuchaba al maestro con una rara mezcla de fascinación y escepticismo. Sus ojos iban del rostro a las manos pausadas del maestro, y de ahí a las paredes con todos aquellos cuadros de hombres que sin duda habían atravesado los vastos caminos de la educación del espíritu. De pronto, Ignacio se sintió ínfimo ante aquella sabiduría ancestral. Nuevamente había logrado elevar su estado de ánimo agresivo hacia otro de tranquilidad y paz. El maestro le había demostrado que además de poseer mucha sabiduría, podía realmente hacerle aprender la lección. Después de una pausa, el maestro continuó: «Al nacer venimos al mundo con la amígdala, esa parte del cerebro que registra nuestra memoria emocional, totalmente desarrollada. Por el contrario, la corteza, parte encargada de nuestra memoria racional, consciente, es incipiente y se va construyendo poco a poco. Por ello, si un niño pasa momentos difíciles que generan emociones fuertes,
Estas emociones son registradas en la memoria emocional, pero no en la memoria racional. En otras palabras, las sensaciones derivadas de los momentos difíciles de la niñez están grabados en una memoria emocional de la cual no somos conscientes. A esta memoria se la denomina técnicamente memoria subconsciente y tiene la particularidad, para nuestra desgracia, de que es atemporal. Es decir, la recordamos como si fuera ayer. Cargamos de por vida con nosotros un conjunto de emociones fuertes de las cuales no somos conscientes. Ignacio otra vez se perdía. Pero maestro, ¿qué tiene que ver todo esto con la semilla? Cuando nuestros padres nos golpean mientras somos una semilla, tenemos la memoria subconsciente llena de emociones destructivas. Por la naturaleza del cerebro, estas emociones las cargamos toda la vida. Lo peor de todo es que se manifiestan en nuestro presente, pero no nos damos cuenta. Las emociones destructivas sabotean nuestras relaciones interpersonales, nuestra seguridad y nuestra sensación de valor personal, impidiéndonos muchas veces lograr la felicidad. Pero si las emociones destructivas de mi niñez están en mi subconsciente y no las puedo recordar, ¿cómo diablos voy a librarme de ellas y ser feliz?, preguntó Ignacio. Cuando las personas van al cine, se introducen tanto en la película que ya no se dan cuenta de que solo es una pantalla en la que se proyecta una imagen, continuó el maestro, con el aplomo del médico que prescribe un remedio infalible. Se olvidan de que están viviendo una fantasía y sufren, lloran y gozan con lo que ven como si fuera real. Pero si una persona va a ese cine y mira desde afuera por una ventana lateral, verá la realidad tal como es. Verá un conjunto de personas observando una película que no es real, pero también que esas personas actúan y sienten como si lo fuera. Ignacio atendía como si cada palabra contuviera la revelación de un acertijo. Lo mismo ocurre en la vida diaria, continuó el maestro. Nosotros proyectamos nuestras memorias subconscientes en la pantalla de las situaciones y personas del presente. Puede ser en la oficina o en la casa, con tu familia, pero tus memorias subconscientes afloran e interfieren en tu vida. Ya soy como la persona que está fuera del cine. Yo soy como la persona que está fuera del cine. A medida que me cuentes los problemas, situaciones y dificultades de tu pasado, para mí será fácil observar la proyección de tu memoria subconsciente en la pantalla de tu vida. A medida que descifremos tus proyecciones subconscientes, iremos explorando episodios de tu niñez que pueden darnos pistas sobre tu conducta. En este proceso te irás conociendo mejor y entenderás por qué actúas de ciertas formas que no te hacen feliz. Ignacio, nuestra mente es como un iceberg. Nuestro consciente es la pequeña parte que está fuera del agua. Pero ese iceberg tiene una inmensa masa de información sumergida que no podemos ver, nuestro subconsciente. Mientras más conciencia y conocimiento tomes de tu subconsciente, tendrás más libertad y capacidad para ser feliz. ¿A qué te refiere? ¿A qué se refiere?, indagó Ignacio. Por ejemplo, pensemos en una persona que fue maltratada durante su niñez, que cuando se equivocaba, le gritaban y lo violentaban. Si a esta persona le encargan el cumplimiento de una meta que le resulta difícil de lograr, empezará a tener un diálogo interno destructivo. Se sentirá inútil, tonta e infeliz. Se molestará consigo mismo. Sentirá que todo es su culpa. Los mismos sentimientos que experimentaba durante su infancia los proyectará en la situación del presente. ¿Te suena familiar? ¿Acaso no es normal sentirse terrible y culpable cuando uno se equivoca?, interrumpió Ignacio,
que poco a poco iba entendiendo, que poco a poco iba teniendo la sensación de que su alma era un vidrio transparente ante los ojos del maestro. Sientes que es normal porque lo has vivido así toda tu vida, respondió el maestro. Una persona que sufre de miopía y no usa anteojos percibe la realidad como borrosa y piensa que es normal hasta que se compra los lentes. Cuando uno se equivoca o cuando las cosas no nos salen bien, uno no tiene por qué sentirse inútil, tonto o culpable. Uno debe entender su error, aprender del error y buscar otras alternativas sin dudar de su autoestima. Lo más importante, lo más probable es que la sensación de sentirse inútil sea una proyección de algún episodio de tu niñez durante el cual, cuando te equivocaste, te hicieron sentir de la misma manera. Al ver que Ignacio empezaba a comprender, el maestro concluyó: cuando te tomas un té usando una de esas bolsitas filtrantes, el agua de tu taza gradualmente se tiñe de un color oscuro. De la misma forma, ante las diferentes situaciones en la vida, cuando nuestra niñez ha sido difícil, nosotros somos como los sobres de té. Teñimos las situaciones con emociones oscuras guardadas hace mucho tiempo en nuestra mente, pero por desgracia no somos conscientes de ello. Finalmente, el maestro le pidió a Ignacio que regresara al día siguiente para iniciar el proceso de autoconocimiento. Mientras manejaba de regreso a su casa, Ignacio reflexionaba sobre su relación con el maestro. Le ocurría un fenómeno extraño. Cuando estaba frente a él, le parecía que transmitía una enorme sabiduría. Sus comentarios le parecían sensatos y lógicos, pero a medida que se alejaba de él, todo el asunto le empezaba a parecer absurdo. ¿Cómo podía ser que nuestra experiencia de niños afectase tanto nuestra vida? ¿Qué es eso de una memoria subconsciente que incide en nuestras conductas? ¿Qué tenía que ver su niñez con el hecho de que él se sintiera tonto e inútil? Sin embargo, dentro de él algo le decía que debía seguir explorando ese camino. Además de estos temas referidos a la niñez, a Ignacio le incomodaba hablar de asuntos emocionales. Pensaba que todo lo logrado en su vida había sido posible gracias a su mente y su capacidad para bloquear y dominar sus emociones. Lo único que las emociones habían traído a su vida eran problemas. Él consideraba a las personas emocionales como débiles, incapaces y vulnerables. Ignacio llegó a su casa en San Isidro y se dirigió a su estudio en el segundo piso. Era su lugar predilecto, una especie de escondite del mundo donde podía aislarse para pensar o trabajar. En realidad, era una gran biblioteca con estantes de caoba fina que llegaban hasta el techo, repletos de libros básicamente de administración y negocios. Su escritorio era un mueble muy fino, importado de Inglaterra. Tenía una computadora de última generación con todos los accesorios posibles. Todo era impecable y muy ordenado. Ese era el trono de Ignacio. Ahí se sentía con poder y control. Normalmente acudía a su trono cuando se sentía amenazado. Ignacio había logrado aprender una estrategia para eliminar sensaciones de debilidad y vulnerabilidad. Simplemente se aislaba en su escritorio a trabajar en cosas de la oficina, a navegar por internet o a leer el libro de moda sobre administración. Hoy era un día de esos en los que necesitaba escaparse del mundo. Se sentía angustiado y no sabía por qué. En pocos minutos, Ignacio estaba concentrado revisando los costos de una línea de productos que pensaba importar. Había logrado una vez más esconder y sumergir sus emociones. Todo estaba bajo control. Las cosas en la oficina no iban mejor. Y aunque el trabajo se seguía acumulando y los conflictos no cesaban, para él
Para el día siguiente, a las 6 de la tarde, se había comprometido a visitar al maestro. Por un lado, quería ir y explorar un mundo que desconocía, pero por otro lado sentía que todo era una pérdida de tiempo en un momento de mucho trabajo. Forzándose a sí mismo y con muchas dudas, subió a su carro y se dirigió a la casa del maestro. Cuando llegó, tuvo que aguantar unos infinitos 5 minutos antes de ser recibido. Esto terminó de colmar su paciencia. Mire, maestro, le dijo Ignacio con autoridad, la verdad es que todo este tema del autoconocimiento me parece interesante, pero no quisiera tener que perder tiempo en discutir mis emociones. Ignacio le contó al maestro su estrategia de sumergirse en el trabajo para controlar sus emociones, mostrándose orgulloso de ser una persona con total dominio de su psiquis. En esta vida, las personas que vencen son aquellas que se manejan por la mente y no por el corazón. Eso lo tengo muy claro, aseveró Ignacio. El maestro, que lo escuchaba con calma, le pidió que lo excusara un momento. A los pocos minutos regresó con un vaso de agua que contenía un hielo. Toma este vaso y trata de sumergir el hielo, dándole un solo empujón, solicitó el maestro, entregándole el vaso. Hazlo de tal forma que el hielo permanezca la mayor cantidad de tiempo sumergido. Ignacio no podía con ello. Maestro, estoy cansado de que no me escuche y de que se desvíe por la tangente con sus juegos ridículos. Le estoy hablando de algo importante para mí. ¿Y usted quiere que sumerja este hielo? Confía en mí, Ignacio. Todo en la vida tiene sentido. Empuja el hielo. Ignacio empujó el hielo con resignación, sintiéndose un poco ridículo. El hielo se sumergió en el agua por unos segundos, pero luego volvió a la superficie. Lo volvió a hacer y nuevamente el hielo regresó a la superficie. ¿Qué me quiere enseñar con esto?, pronunció Ignacio con tono de burla. ¿Que yo soy ese hielo porque no tengo emociones? ¿Que en este estado no podré ingresar a la sabiduría que es el agua? Déjeme decirle que la única forma de subsistir en este mar de problemas en el que yo vivo es ser un hielo y no mostrar mis emociones. Como ha visto con el hielo, es la única forma de salir siempre a flote. Interesante interpretación, Ignacio, pero ese no es el significado que quería ilustrar. El maestro tomó aliento y fijó sus ojos en los ojos de Ignacio. Cuando uno tiene traumas de niñez, como te expliqué antes, las emociones de estos episodios afloran a la superficie. Si tú sumerges y bloqueas estas emociones, como me has contado que haces, es como empujar el hielo hacia abajo. Pero como has visto, el hielo siempre regresa. A diferencia del hielo, al que puedes ver regresando a flote, nuestras emociones bloqueadas afloran, pero no la vemos. Es decir, no somos conscientes de ello. La única forma de que estas emociones no regresen es disolverlas, como el hielo en el agua. Esto se logra con paciencia y elevando la temperatura del agua. Ignacio, debes elevar tu temperatura emocional y volver a integrarte como persona. No puedes vivir pensando que eres un robot, porque eso solo es engañarte a ti mismo. Debes entender que tienes un aspecto emocional y otro racional, y que es necesario integrarlos para que seas feliz. Al ver que Ignacio no entendía del todo, continuó. Si una persona viene a contarte algo muy triste y tú no quieres escucharla, puedes taparle la boca para conseguirlo, pero igual te comunicará su tristeza con su expresión y sus lágrimas. Eso no lo puedes evitar. Ignacio, dentro de ti hay una persona muy triste que habla con emociones de dolor y tú le tapas la boca para no oírla, ocultándola y sumergiéndola en tu interior.
pero recuerda que esa persona también llora y cada lágrima aflora en ti e influye en tu conducta sin que te des cuenta. Una vez más, el maestro había logrado desarmar la racionalidad de Ignacio. Ignacio lo había agredido como un discípulo de judo ataca a su maestro para probar fuerzas. Pero el maestro había esquivado los golpes y había aprovechado la fuerza de su agresor para lograr colocarlo en una posición vulnerable. Lo que Ignacio no sabía en ese momento era que esa posición le permitiría empezar a crecer. Está bien, dijo Ignacio, usted gana. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntame, Ignacio, ¿cómo estuvo el trabajo hoy? La verdad es que terrible, dijo Ignacio indignado. Cuando tienes gente incompetente que trabaja contigo, todo sale mal. Mire, hoy día me llamó un cliente a quejarse de que nos habíamos retrasado más de 3 semanas en despacharle una mercadería que ya había cancelado. El cliente exigía la devolución de su dinero. Me dijo que éramos poco profesionales y que pensaba acudir a la competencia. Dime, Ignacio, ¿qué sentiste en ese momento?, preguntó el maestro. Me vinieron una ira y una desesperación enorme. Me sentí impotente, tonto e incapaz. Me dirigí a la oficina del jefe de despachos para gritarle que era un incompetente y un inepto. Le advertí que si tenía una equivocación más, lo despediría. Lo hice enfrente de toda su gente para que aprendieran que deben trabajar con calidad. ¿No te parece, Ignacio, que tu reacción fue muy agresiva? A mí me parece normal, respondió Ignacio. Así he reaccionado toda mi vida. Mi padre nos enseñó desde niños que uno debe pagar por sus errores. ¿Cómo es eso de tu padre? ¿Me puedes poner un ejemplo? Veamos. Ignacio entrecerró los ojos como buscando muy atrás en su vida. Recuerdo que mi padre siempre fue muy exigente con nosotros. Quería que mi hermano y yo estuviéramos siempre bien vestidos y que hiciéramos lo que él quería. Si le desobedecíamos, teníamos que pagar las consecuencias. Una tarde de domingo, cuando yo tenía 4 años y mi hermano 5, mi padre nos había ordenado vestirnos elegantes porque iba a llegar una visita a la casa. Estábamos esperando aburridos, así que salimos a pasear al parque que quedaba al frente de la casa. Recuerdo que tropecé en el barro y me ensucié toda la cabeza hasta la punta de los pies. Sabíamos que si mi padre me veía, nos iba a dar una paliza. Mi hermano intentó limpiarme el barro, pero era imposible. Resignados, fuimos a la casa a recibir nuestro castigo. Pero nunca imaginaríamos que sería tan severo. Mi padre me vio y empezó a gritarme, a insultarme con palabras que yo no entendía, pero que sonaban horribles. Recuerdo su cara, tan llena de odio y rabia. Me cogió del brazo y me llevó a la ducha. Abrió el agua fría y me metió adentro. Mientras me lavaba con el agua congelada y con mi ropa puesta, me seguía gritando y empezó a pegarme. Yo no había abierto la boca, ni siquiera había llorado. Estaba recibiendo el castigo con dignidad y no pensaba llorar. Sus golpes eran fuertes, pero peores eran las cachetadas que me caían en la cara. Cuando terminó la tortura física, vino lo peor. Otra vez sus gritos. ¿Quién eres? Dime qué clase de porquería eres para ensuciarte de esta forma. Dime quién eres. Imbécil, responde. En ese momento le dije lo que me nació del corazón. Papi, soy un niño. Al decirle esas palabras se me escapó una lágrima, pero pude contenerme y no llorar. Mi padre siempre decía que los hombres no lloran. Sabía que si lloraba me podía seguir pegando. El maestro lo seguía atentamente.
y al ver que Ignacio parecía aliviarse de un gran peso, le hizo un gesto. Continúa, cuéntame más. Recuerdo cuando el perjudicado fue mi hermano. Yo tenía 6 años y Hernán 7. Un amigo lo invitó a su casa un domingo. Mi padre le dijo a Hernán que lo recogería a las 6 de la tarde. A esa hora mi padre me pidió que lo acompañara a buscarlo en su auto. Pero Hernán no estaba en la casa de su amigo. Había partido hacía una hora. Mi padre subió al auto, preocupado, y fue a buscarlo por todo el vecindario. Mientras lo buscaba, maldecía a Hernán. «Ese imbécil, ¿qué se ha creído? ¿Que me puede desobedecer? ¿Qué clase de cojudo se escapa sin avisar? Lo voy a matar cuando lo vea». Yo no me movía, no hablaba nada, no quería darle ninguna oportunidad que derivara su agresión hacia mí. Estaba paralizado. Después de una hora de búsqueda infructuosa, volvimos a la casa. Ahí ya estaba mi hermano, que se había regresado caminando. Mi padre lo agarró de uno de sus pies y lo cargó en peso. Lo levantó del pie, dejando su cabeza cerca del suelo. Le empezó a tirar patadas en la espalda y a recriminarlo por haberlo desobedecido. Luego fue directo al baño y, agarrándolo de los pies, metió su cabeza en el inodoro y jaló. Mientras mi hermano se asfixiaba con el agua del inodoro, mi padre seguía insultándolo. Yo estaba inmóvil y aterrorizado. Es una escena terrible. ¿Y tu madre qué hacía?, indagó el maestro. Mi madre nunca se metía con lo que hacía o decía mi padre. Él era el hombre de la casa, al que había que obedecer. A pesar de que mi madre no trabajaba, nuestros contactos con ella eran mínimos. No era cariñosa, era más bien fría e impersonal. Lo más importante para ella era que todo estuviera ordenado. Pasaba el día comprando ropa, adornos finos y artefactos caros para la casa. O estaba en las tiendas o tomando té con sus amigas, pero nunca estaba con nosotros. A ella solo le importaba ella misma. Ahora entiendo por qué le gritaste de esa forma al jefe del despacho, le dijo el maestro. ¿Qué cosa entiende? En primer lugar, que para ti es normal la violencia porque creciste en ella. Por eso, si alguien comete un error en tu oficina, tú haces exactamente lo que tu padre hacía contigo cuando cometías un error. Pero peor aún, revives tu pasado invirtiendo los roles. Asumes el rol agresivo y prepotente de tu padre. Y a quien maltratas le impones el rol de niño asustado. Además, es probable que antes de la búsqueda de errores en las personas para revivir episodios de agresión vividos en tu niñez, te sientes cercano al recuerdo de tu padre cuando asumes el rol agresivo. Ignacio experimentaba una extraña mezcla de admiración y asombro. ¿Usted cree que eso puede ser cierto?, indagó Ignacio incrédulo. Para ti es difícil darte cuenta, le respondió el maestro. Recuerda que proyectas tus emociones subconscientes en la pantalla de las personas y de las situaciones que te ocurren. Ahora, si quieres ver lo que estás proyectando y estás muy cerca de la pantalla, tendrás dificultades. Como en el cine, cuando te sientas adelante, no ves bien. En cambio, si te sientas más lejos, puedes ver la imagen perfectamente. Eso me pasa a mí. Yo estoy a una mayor distancia de la pantalla de tu vida. Tú, por el contrario, estás a su costado. Yo puedo ver con claridad lo que está pasando. Tú lo ves medio borroso. El maestro observó que los músculos del rostro de Ignacio se relajaban. Esto demostraba que estaba comprendiendo. Ahora queda claro por qué tienes tanto miedo de mostrar tus emociones, continuó el maestro. En realidad, te mueres de miedo de que tu padre, que ya no vive físicamente,
pero que goza de buena salud en tu propia mente, te maltrate y te humille. Todavía conservas en tu mente el mensaje de tu padre. Para ser hombre no hay que sentir ni llorar. Para complicar las cosas, tú refuerzas este mensaje con la actitud de frialdad y distancia de tu madre. Es más, por el trato de tu padre, tú vienes cargado desde niño sensaciones de miedo, angustia, rabia, impotencia, humillación y temor al ridículo. Como te dije antes, estas memorias subconscientes no se olvidan y permanecerán presentes hasta que puedan ser entendidas y digeridas por ti. Estas son las emociones que no quieres sentir porque te traen mucho dolor, ¿no es así? Ignacio estaba destrozado, se sentía angustiado. Tuvo que contener una vez más las ganas de llorar. Las palabras del maestro habían derretido el hielo racional que bloqueaba su conducto interior. Ahora empezaba a sentir cómo fluían las emociones por su cuerpo. Sentía mucho dolor y tristeza. Sentía pena por sí mismo y rabia contra sus padres. Al recordar su pasado y asociarlos a su presente, empezaba a descubrir que se armaba un rompecabezas que tenía disperso en su interior. Se empezaba a sentir humano. Ignacio, continuó el maestro, no tengas miedo de sentir, no bloquees tus emociones, déjalas salir. Hubo unos momentos de silencio. Luego el maestro continuó. Cuentan que un campesino que tenía su campo recién sembrado escuchó un fuerte ruido en su terreno. Cuando corrió a ver qué sucedía, se dio con el hecho insólito de que del suelo manaba un chorro de cierta sustancia negra. Preocupado porque esta sustancia podía malograr sus cultivos, llamó a sus familiares para que le ayudaran a tapar el hueco. La presión era tan fuerte que toda la familia tenía que empujar un tablón para evitar que saliera la sustancia. Así estuvieron varios días, sin comer ni dormir, pero después de una semana ya no podían más. Entonces decidieron soltar el tablón y salió un gran chorro negro. Pero después de unos minutos, ese chorro se convertía en agua limpia y transparente, que el campesino y su familia canalizaron con rapidez hacia un reservorio. Finalmente el agua les ayudó a crecer, pues expandieron sus tierras cultivables. Al ver que Ignacio fruncía el entrecejo en actitud de quien busca entender algo sin conseguirlo, el maestro le explicó: Ignacio, a ti te pasa lo mismo que a ese campesino. Estás tan asustado con las aguas negras de tus emociones que las bloqueas. Quiero que sepas que todo lo que retienes se mantiene. A todo lo que te aferras te esclaviza. Ignacio, deja que salgan las aguas negras de tus emociones y verás cómo luego empezarán a brotar aguas transparentes que saldrán canalizadas para desarrollar tu vida. ¿Qué debo hacer para sacar todas las aguas negras que tengo en mi interior?, preguntó Ignacio con angustia. En primer lugar, no bloquearlas ni retenerlas. Déjalas salir sin miedo. Cuando te sientas angustiado, con dolor o con miedo, siente las emociones. Son parte de ti. No te sumerjas en tus libros o en tu trabajo. Lo que necesitas es integrar tu racionalidad con tu emocionalidad. El maestro hizo una pausa para cerciorarse de que era comprendido. Luego continuó. En segundo lugar, intenta tomar distancia de la pantalla de tu vida para que veas las situaciones como realmente son. Cuando te sientes con odio, rabia o indignación, observa tus emociones y pregúntate si no serán tus sensaciones subconscientes las que están aflorando. Ignacio, en tu vida estás caminando por un cuarto oscuro en el que te tropiezas con frecuencia. Tu cuarto seguirá oscuro, no se puede iluminar rápidamente.
pero lo que sí puedes hacer es alumbrarte con un fósforo para que veas con qué tropezaste. Cuando actúes de forma agresiva o maltrates a alguien en la oficina, prende tu luz interna y reflexiona sobre tu comportamiento. Analiza qué emociones y pensamientos te llevaron a actuar de esa forma y relaciónalos con algún episodio de tu niñez. A medida que sientas tus emociones subconscientes y las comprendas, remitiéndolas a tu pasado, los hielos irán disolviendo y ya no regresarán. Pero es que a veces es necesario ser enérgico con los subordinados, argumentó Ignacio. Usted no tiene la menor idea. El maestro levantó la mano como si quisiera apagar las frases de Ignacio y prosiguió. Recuerda que cuando reaccionas agresivamente en la oficina, el único que pierde eres tú. Con tus reacciones, no logras que quien se equivocó mejore y recapacite sobre sus actos. Lo que logras es que esta persona se dedique a comentar por toda la oficina lo neurótico que eres. Ve tan exagerada tus reacciones que no tome en cuenta tus comentarios. Lo que tú quieres es que las personas mejoren su trabajo y sean más eficientes. Lo que tu padre mental quiere es castigar y maltratar a las personas que se equivocaron. Ignacio salió de la casa del maestro y subió a su auto. Se sentía muy angustiado, ahogado de emociones que lo desbordaban. Su vida era como una gaseosa de emociones que él había tratado de mantener tapada. Pero después el maestro la había agitado fuertemente y después la había destapado. Sentía un caudal de emociones que lo desbordaban e invadían todo su ser. Era extraño. Estaba solo, pero se sentía acompañado por alguien muy cercano, con su mejor amigo. Otra vez le ocurría que lo ganaba la sensación de estarse concentrado consigo mismo. Era su yo emocional que había estado mucho tiempo sumergido. Al llegar a su casa se escabulló hacia su escritorio y se sirvió un vaso de whisky en las rocas. Por unos segundos tuvo la tentación de sumergirse en algún trabajo de la oficina y olvidarse del mundo, pero no lo hizo. Comenzó a jugar con los hielos de su vaso y recordó las palabras del maestro. Luego se puso a revisar otros episodios amargos de su infancia. Así permaneció algunas horas, sintiendo las emociones que afloraban como fuegos artificiales. Era paradójico. Estaba feliz de sentirse infeliz. En realidad, estaba feliz de sentirse humano nuevamente. Reflexionó sobre cómo trataba a sus hijos y a su esposa. Había muchas similitudes con la forma en la que él lo habían tratado cuando era niño, y pensó que esto podía ser una cadena interminable. A su padre lo maltrataron, y luego su padre lo maltrató a él. Él también estaba maltratando a sus hijos y esposa. Haría que luego sus hijos maltrataran a sus nietos. Lo peor era que todo ocurría en un plano inconsciente. Él debía parar la cadena. Sus hijos tenían 4 y 3 años, y él estaba a tiempo de cambiar. No quería golpear la semilla de sus propios hijos y hacerles vivir el infierno que él estaba viviendo. Al día siguiente se sintió mejor. Con el sueño había logrado mitigar sus emociones. Llegó a su oficina y su personal lo abordó con diversos problemas que le hicieron olvidar por completo el episodio con el maestro. Ignacio estaba nuevamente trabajando como si nada hubiese sucedido. Al final de la tarde, Gustavo, el gerente de finanzas, entró a su oficina. Cerró la puerta y, refiriéndose al gerente de marketing, le dijo: «Estoy harto del idiota de Pedro. Todo el tiempo desordena las cosas. Quiere que le pase gastos no presupuestados. Contrata vendedores y no me avisa. Imagínate que el otro día tuve casi un complot de 3 vendedores que no figuraban en planilla y quería que les pagara. No entrega sus reportes a tiempo, no sigue los procedimientos.
¿Sabes que hemos mandado a imprimir 5.000 tarjetas de Navidad para nuestros clientes y puedes creer que solo mandó 400? Ignacio, hemos botado a la basura como $2.000. ¿Puedes creerlo? Ignacio estaba irritado. ¿Cómo Pedro podía ser tan bestia para desperdiciar dinero de la compañía en el momento tan difícil que estaban pasando? Se paró inmediatamente y antes de que Gustavo le pudiera decir algo más, tomó el intercomunicador. Pedro, ven ahora mismo a mi oficina, gritó. Cuando Pedro entró, vio a Ignacio en su escritorio con expresión de rabia y a Gustavo con una cara de susto. Oiga, le espetó Ignacio en tono enérgico, evitando el tuteo para subrayar la distancia. Estoy harto de su desorden que nos hace perder plata. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar sus mediocridades en esta empresa? ¿De qué estás hablando?, se sorprendió Pedro. Estoy hablando de la ridícula cantidad de tarjetas que mandó a hacer para Navidad. ¿Cree que nos sobra la plata? ¿Qué haremos con las más de 4.000 tarjetas que sobraron? ¿Se las cobraremos a usted? Pedro se sintió víctima de un malentendido. Quiso explicarse. No ha sobrado ninguna tarjeta de Navidad. Gustavo me dijo que mandase a hacer 5.000 y solo enviaste 400 tarjetas a nuestros clientes. Gustavo era testigo de ese conflicto. Jamás imaginó que Ignacio iba a reaccionar de esa forma, poniéndolo cara a cara con Pedro. Quería que la tierra se lo tragara y desaparecer. Pedro miró a Gustavo con indignación e hizo un gesto de desaprobación. Lo que Gustavo no sabe, dijo, es que las otras 4.600 tarjetas se las dimos a nuestra fuerza de ventas para que las entregaran personalmente a nuestros clientes y así dar un mejor servicio. Ignacio había estado inflando el globo del conflicto al agredir a Pedro por sus supuestos errores. Pero Pedro, con estas últimas palabras, le había clavado un alfiler. Ya no tenía que haber conflicto. Las tarjetas se habían enviado y de la mejor forma. Ignacio miró a Gustavo con un ademán de censura. Le dijo: la próxima vez que quieras que yo haga el ridículo, avísame con anticipación. En ese momento surgió en su mente la imagen del maestro y recordó sus palabras sobre aquello de tropezarse en la oscuridad. Se daba cuenta de que había caído una vez más. Había gritado y agredido a Pedro injustamente. Se había comportado como un neurótico y solo ahora se daba cuenta. Se empezaba a dar cuenta, pero ya el daño estaba hecho y no podía retroceder en el tiempo. Le pidió disculpas a Pedro por el malentendido, pero Pedro ya estaba dolido. Ignacio no sabía cómo se había metido en aquel problema gratuitamente. Eran tantos los problemas con la competencia que no entendía qué hacía desahogándose en competencias internas. Miró su reloj. Es hora de visitar al maestro. Salió de la oficina, subió a su carro y partió. Ya en la casa del maestro, Ignacio, decepcionado de sí mismo, le contó el incidente. Maestro, no me di cuenta. No sabe lo estúpido que me siento, concluyó Ignacio. Para aquel hombre parecía no haber sorpresas. No es fácil, dijo el maestro. Debes tener paciencia. No puedes cambiar tantos años de hábitos de la noche a la mañana. Ese es un proceso largo. Recuerda que has estado manejando un coche automático. Las cosas las hacías sin pensar. Ahora tienes que pasar a un auto de cambios mecánicos. Tienes que estar más consciente para saber qué cambio usar. Créeme, el hecho de haberte dado cuenta del error ya es un gran avance. Hizo una pausa para que Ignacio se sintiera más cómodo y continuó. Dime, ¿qué crees que hiciste mal en esta situación? Definitivamente
empezó Ignacio sin titubear, llamar a gritos a Pedro a mi oficina y agredirlo por algo que no era cierto. Debí informarme bien antes de hablar con él. De acuerdo, siguió el maestro. Eso fue una equivocación, pero no fue la primera. El primer error que cometiste fue dejar que Gustavo te hablase mal a espaldas de Pedro. Si tú quieres crear un clima de confianza en tu organización, ¿no te parece que fomentar el chisme va en contra de tu objetivo? La próxima vez que alguien quiera contarte algo negativo de una persona, pregúntale si ya se lo dijo directamente a ella. Y ante todo, escucha las dos partes. Eso sí, tú tienes que dar el ejemplo. Debes tener mucho cuidado de no hablar a espaldas de las personas. Recuerda que los subordinados aprenden de lo que hace el líder, no de lo que dice. Hizo otra pausa para que Ignacio tuviera tiempo de reflexionar. Luego continuó. Cuéntame ahora, ¿qué sentías cuando estabas enfrentando a tus dos gerentes?, preguntó el maestro. Ignacio se quedó pensativo, tratando de poner en palabras lo que había sentido en ese momento. La verdad es que si tengo que ser realmente sincero, sentía cierto placer. Sentía que era lo correcto, que alguien debía ganar y otro perder. En realidad quería ver sangre, quería que el más débil perdiera. Como vimos la vez pasada, continuó el maestro, buscas la violencia para evocar a tu padre. ¿Recuerdas algún incidente de tu niñez que pueda estar relacionado con esta situación? A Ignacio se le apareció la imagen de una de sus vivencias más desagradables. Ahora que lo pienso, sí. A mi padre le encantaba hacerme pelear contra mi hermano. Nos decía que debíamos practicar en casa para estar listos para sacarle la mugre a cualquiera en la escuela. Pero no quería que peleáramos de juego, quería que lo hiciéramos sin guantes, a puro puño. Recuerdo que nos llevaba al garage y nos hacía pelear. Si no lo hacíamos, él nos pegaba a nosotros. A él le encantaba animar la pelea, gritándonos y manipulándonos desde afuera. Me decía, pelea, imbécil, ¿acaso eres una niña o un maricón? Recuerdo que una vez mi hermano me dio un golpe en la nariz y empecé a sangrar. Quise parar de pelear, pero mi padre no me dejó. Él decía que los hombres pelean hasta morir, no importa si están heridos. ¿Te das cuenta, Ignacio, de por qué te gusta ver tanta sangre?, cuestionó el maestro. Has aprendido de niño que esa es la forma en que uno debe comportarse. En este caso, en tu mente, tú eres tu padre incentivando la pelea, y Pedro y Gustavo eran tú y tu hermano cuando eran niños. Pero, ¿qué voy a hacer si he tenido un padre tan violento y todo está guardado en mi subconsciente? ¿Cómo diablos me voy a librar de esto? Por ahora no existe otra forma, sino que poco a poco vayas tomando conciencia de tus emociones subconscientes, revisando cómo se manifiestan en tu vida actual. A medida que las atiendas, irán bajando su intensidad y su influencia en ti. Cuando uno está vendado y tiene que caminar por un sendero donde hay varios fuegos, puede esquivarlos al detectar su calor. Lo mismo tienes que hacer, Ignacio, en la vida real. Cuando tengas fuegos emocionales que te llevan a actuar agresivamente, aun si no los ves, por lo menos percibe su calor y contrólate. A medida que tomes más conciencia de tus conductas, tendrás una mayor capacidad de mejorar. Mientras se ponía de pie lentamente y daba media vuelta, el maestro continuó. Ahora estás listo para recibir la segunda semilla. Sacó el cofre, cogió uno de los pedazos de papel arrugado, lo abrió, sostuvo con delicadeza la semilla y se la entregó a Ignacio. Siembra esa semilla y cuando la planta empiece a crecer, regresa para explicarte su mensaje de sabiduría. Pero maestro, ¿no me la va a hacer como la otra vez, que me tuvo un mes tratando de hacer crecer una semilla golpeada? No, Ignacio.
esta semilla sí va a convertirse en una planta. Regresa en cuanto brote. Mientras tanto, trata de estar consciente de tus conductas agresivas, de tus pensamientos y emociones destructivas.